Bienvenidos. Gracias por conectarse a este espacio que hemos denominado Personalizar para Transformar el potencial del aprendizaje adaptativo. Hoy no vamos a venir a hablar de plataformas, vamos a hablar de personas, de cómo hacemos posible que cada estudiante tenga una experiencia de aprendizaje que necesita y que merece. Hablaremos de cómo la tecnología, cuando se usa con intención pedagógica, puede ayudarnos a adaptar la enseñanza a las necesidades reales de cada estudiante. Nos acompañan como panelistas Jairo Hernán Díaz, director del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRAI de la Universidad del Quindío. Jairo Hernán es bibliotecólogo, especialista en gestión de la información y un referente en la transformación digital de las bibliotecas universitarias. Y Ana María Rueda es nuestra coordinadora editorial. Ella lidera el desarrollo de contenidos digitales innovadores dentro de la editorial, entre ellos las colecciones de OVA con aprendizaje adaptativo, integrando criterios pedagógicos, editoriales y tecnológicos. Bienvenido Jairo Hernán y Ana María. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, arranquemos un poco por el inicio, por el estado actual de la educación y sus retos. Eh, para hablar de personalización hay que reconocer un poco el problema para empezar a hablar desde este inicio. Jairo Hernán, desde tu experiencia como bibliotecólogo y en la Universidad del Quindío durante tanto tiempo, ¿qué síntomas estás viendo hoy en la educación superior que evidencian que el modelo actual ya no es suficiente, que no basta? Bueno, un cordial saludo para todos. Saludos a Ana María, Lili y a los asistentes. Pues la verdad es que el, esta mañana, hoy mismo, me estaba cuestionando mucho la parte de ser docente, porque influye mucho, además de ser el director de la biblioteca, pues la parte docente también me involucra. Y el sábado pasado que tenía una reunión con directores y coordinadores de los centros de atención tutorial, estaba el vicerrector académico, les decía que cada vez que me ponía a analizar un poco lo que ha sido el proceso educativo, me doy cuenta que entre más investigo y más conozco el aprendizaje adaptativo, reconozco que hay muchas situaciones que nosotros deberíamos ya transformar, cambiar. Y en la biblioteca se evidencia también porque cuando se gestionan recursos de información, algunos de ellos no están realmente preparados para los tipos de estudiantes que están ingresando. Es decir, pues no es lo mismo tener estudiantes para un primer, segundo y tercer semestre que para cuarto, quinto, sexto, y menos para séptimo, octavo, en fin. ¿Por qué? Porque va cambiando el contenido. Y en ocasiones nuestros textos no se adaptan a ese sistema, sino que es el mismo para todos desde el primer semestre hasta el último semestre que están desarrollando. Así que yo creo que este tema es muy interesante para todos. Gracias, Carolina. Quiero recordarle a nuestros asistentes que la caja de preguntas y respuestas está habilitada y también creo que el chat para al final hacer las preguntas a nuestros dos panelistas. Ana María, tú ves los contenidos desde adentro en la editorial, tú con tu equipo. em, ¿Qué encontraron en el proceso que los hizo pensar que podíamos ir un paso más allá de publicar libros? Gracias, Liliana. Buenas tardes, Jairo Hernán. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas ahora y a todas las personas que nos van a ver en los distintos canales en los que subamos esta conversación. Yo quiero, voy a responder la pregunta que tú me haces, pero quiero también responder la que le hiciste a Jairo Hernán porque me parece una pregunta pues muy pertinente. Y es que además de lo que dice Jairo Hernán, no es un secreto que la situación y el contexto de la educación está cambiando y no solamente en Colombia. Vemos un número menor de estudiantes, por ejemplo, que se matriculan y es difícil mantener el número de docentes, ¿cierto? Tenemos menos docentes ahora para también menos estudiantes. La forma de aprender es distinta, los niveles de atención de los estudiantes son distintos, las necesidades del mercado laboral, lo que se exige del estudiante que se gradúa también es distinto. Entonces, digamos que estas son unas situaciones de la educación en general que impactan, por supuesto, a las bibliotecas, que es el rol de Jairo Hernán, pero también a las editoriales porque en la realidad el contexto del estudiante es que ya no leen libros muy extensos, ya no quieren leer libros de un solo autor, ya no quieren leer libros de una sola temática. Entonces, es algo que tenemos que abordar de distintos puntos. Y creo que la pregunta que me hacías a mí específicamente era sobre
sobre por qué nosotros pensamos que debemos ir más allá, ¿verdad? Es que nosotros tenemos, las editoriales en general tienen catálogos que son muy extensos y un catálogo muy extenso implica una cantidad de información que no se puede medir, ¿cierto? No se puede saber qué tanta información, qué tantos datos, qué tanto conocimiento hay ahí. Y esa información y ese conocimiento que nosotros tenemos en los libros, lo que queremos es que llegue a los estudiantes. Si los estudiantes no están leyendo nuestros libros, nosotros tenemos que hacer que en todo caso ese conocimiento les llegue. Empezamos a explorar distintas opciones y vimos que eh, transformando los contenidos de nuestros libros en cursos era una muy buena forma de llegar a los estudiantes, ¿cierto? Y de aprovechar el conocimiento que ya tienen nuestros libros. Ya vamos a entrar en esos detalles, pero después de toda la investigación que hicimos, decidimos que íbamos a irnos también por el camino del aprendizaje adaptativo, pero fue eso, ver que el conocimiento que tienen nuestros libros es muy grande y el interés que están mostrando los estudiantes por los libros cada vez es menor. Gracias, Ana. Nombras algo muy importante y es la forma en que están aprendiendo hoy en día los estudiantes. Em, ¿Por qué se sigue haciendo de la misma forma y por qué no vamos todos en educación un paso más allá? Porque el mismo contenido sigue siendo para todos. Esta pregunta es para tanto para Jairo Hernán como para Ana María. Voy a Ana María, responde tú primero, que yo ahí me voy a alargar un poquitico. Está bien, está perfecto. Como yo estoy del lado de las editoriales, ¿cierto? Esa es mi experiencia. El tema de la educación seguramente, del lado de la educación ya, y de las universidades ya seguramente nos lo va a dar Jairo Hernán con mucho detalle. Pero yo lo que veo es que es mucho más cómodo tener un modelo que generaliza, porque para una universidad, para unos profesores es muy complejo individualizar. Y eso es algo que solamente se puede lograr hoy con tecnología. La individualización del aprendizaje y de la enseñanza era uno de los grandes problemas de la educación que hoy ya se puede superar. Y superar ese problema, perdón, le da tiempo a los profesores, a los investigadores, a todas las personas de la comunidad académica de destinar ese tiempo que antes se usaba para tratar de individualizar a algunos, no a todos, en otros problemas de la educación. Entonces, pienso que es mucho más cómodo y mucho más escalable para una universidad seguir trabajando con el modelo tradicional y también porque implica formar a los profesores, por ejemplo, a los docentes en nuevas formas de hacer la enseñanza. Y los estudiantes son hoy mucho más digitales. Algunos son nativos digitales, otros están ahí como intermedios y se atreven más, pero los docentes y los directivos de las universidades les cuesta un poquito. Pero te doy entonces la palabra a ti, Jairo Hernán. Bueno, mira, yo por lo general me cuestiono mucho, pero además lo hago desde uno, la experiencia, segundo, el estudio, los diálogos que hemos tenido, el poder uno conocer directamente, entrevistar a los docentes. Este año yo he entrevistado más de 180 docentes directamente. Tengo un equipo de trabajo que se llama de eventos y capacitaciones. También creamos un centro de habilidades académicas y tecnológicas dentro de la biblioteca. Pero todo esto es, ¿y por qué lo quiero como difundir con ustedes? Porque creo que lo que voy a decir quizás suene muy disruptivo, pero si yo fuese un rector de una universidad, yo pararía al menos por 3 días ya inmediatamente, todo el sistema. Yo a veces digo, pues a veces hemos perdido tiempo por cuestiones del COVID, cuánto tiempo no se perdió, o quizá por una manifestación, un paro, qué sé yo. ¿Por qué no detener un momento el proceso? ¿Por qué? Porque yo digo que si no empezamos a actuar ya, entonces estamos demorando un proceso que está afectando es al estudiante, está afectando a la sociedad, está afectando a los programas. Las unidades de información, las bibliotecas también deben de generar un cambio en la forma en que se suscriben los recursos de información. Y todo esto lo digo porque cuando empezamos nosotros a tener que defender ante docentes, lo digo por experiencia, no es fácil, la resistencia es mucha. Y cuando uno propone esto, la verdad yo lo propuse directamente años anteriores, yo he dicho, paremos esto.
Y la mayoría de gente me dice, no, Jairo Hernández, eso no se puede hacer así. Y yo digo, necesitamos empezar a mostrarle al docente que ya hay otras herramientas diferentes, que ya tenemos que nosotros desde las bibliotecas, desde las unidades de información o como docentes, empezar a usar de verdad la tecnología, no rechazarla, sino en hacerle entender al docente por qué una IA, por qué utilizar un sistema adaptativo, por qué cambiar la forma de evaluar, por qué entender que ya no significa tener una formación para todos. Quizá hoy yo no entiendo, quizá lo hago por la mañana, por la tarde, por la noche. El biorritmo mío es diferente quizá al de mi compañero. Yo no soy un mal estudiante, pero no estoy en el ritmo que sí tiene el profesor, que llega a las 7 de la mañana hasta las 9. Yo de pronto llegué tarde, estoy cansado, o los que estudian por la noche llegan de 6 a 10. A mí me consta, llegan muy cansados de 8 horas y uno dice, ¿por qué están aquí? Porque no hay un sistema que les permita, venga, está dispuesto, pues venga a la clase, no está dispuesto, pues vea la clase posteriormente, pero adquirimos mucha tecnología durante pandemia y la mayoría de ella ya está abandonada. Ya están tablets y sistemas de aula espejo, etcétera, no se han aprovechado. Entonces, esto que yo estoy comentando, vuelvo le digo, es porque ya necesitaríamos nosotros entender que esto cambió. Y hoy mismo, antes del evento, no se imaginan la tensión que genera en mí estas palabras, pero yo sí digo que tenemos que actuar pronto, desde todos los ámbitos, para poder hacer una transformación, porque esto va a una velocidad impresionante. Yo he estado trabajando con inteligencia artificial y la semana antepasada estaba en Quibdó, en Chocó, dando una charla, y cuando yo fui a mostrar lo que quería mostrar, ya había cambiado y el día antes había estado en otra capacitación. Entonces esto a una velocidad impresionante. Si hoy abre uno ChatGPT, Claude, Perplexity, etcétera, va a ver que hay cosas nuevas, o Gemini, todas ellas nos permiten hacer constantemente cosas nuevas. Entonces, hoy hacemos un curso y montamos un escenario para explicar A y resulta que ya mañana es A más potencializado. Entonces, la intención, y a mí me parece muy interesante el evento de hoy, es para que todos empecemos a tener una concepción diferente de lo que nosotros deberíamos empezar a actuar ya y a mostrar dentro de nuestros ámbitos universitarios, tanto del docente como de la biblioteca. Gracias, Javier. Bueno, viendo todo este Pero perdóname, panorama, perdóname, Liliana, es que Jairo dale. Hernán, te interrumpo porque nos interesa que esto sea un poquito más una conversación, pero es que Jairo Hernán me hace pensar en que si no nos adaptamos a la tecnología, vamos a seguir tratando a los estudiantes, a todos, como si fueran un estudiante modelo, como si fueran solo un estudiante. Pero es la tecnología lo que nos permite hacer perfiles. Ya nos enseñaron las redes sociales a perfilar a las personas. Las redes sociales saben que no hay una persona promedio porque guardan de cada persona miles y miles y miles de datos. Y esto no es una exageración, esto es una realidad. Y solamente la tecnología nos va a permitir y nos permite hoy hacer perfiles de los estudiantes, de sus estilos, de sus tiempos, de sus ritmos. Mencionaba Jairo Hernán, por ejemplo, que habrá quien estudie mejor en la mañana y quien en la tarde, pues que haga sus cursos, sus clases y revise contenidos en las tardes y no en las mañanas. Entonces, no sé, eso que ya tenían las redes sociales, que era tecnología para hacer perfiles de personas, nos toca adaptarlo también a la educación y eso hoy solamente lo permiten las inteligencias artificiales. Los algoritmos básicos se quedan cortos, pero creo que podemos hablar de eso más adelante, pero me hiciste pensar en eso, Jairo Hernán. Solamente con tecnología vamos a ser capaces de superar algunos de los problemas más grandes que tiene la educación y que de muchas formas no hemos querido afrontar. Lili, perdona, es que esto nos da para dialogar desde la experiencia. Mire, ¿qué me ha pasado a mí como docente? Yo tengo estudiantes que vienen del SENA y quieren estudiar archivística, y el foco de ellos es la archivística, pero tengo estudiantes que quieren la bibliotecología. Y entonces, ¿qué me ha pasado en esta experiencia? Que yo soy convenciendo al de la archivística la importancia de la biblioteca, y al de la biblioteca mostrando la importancia del archivo. Pero sin duda, uno en el trayecto de todo el proceso, y quizá muchos de ellos me están escuchando en este momento y han sido estudiantes míos de alguna forma, y yo tengo, y yo a veces digo, pero si la línea de él es la archivística, bueno, ciencia de la información, la documentación, bibliotecología y archivística, pues aproveche todas esas posibilidades que le da la profesión. Pero hay unos que no, hay unos que dicen, no, es que mire, por más que usted insista, yo ya tengo tanta edad, tan muchas, 15 años, 20 años de experiencia en archivo,
porque yo ya no quiero mirar ese otro lado. Entonces, claro, el programa hace y hacemos todos los docentes lo posible porque vaya con la formación, pero sin duda si a ese estudiante se le dejara escoger, yo creo que él diría, no, mire, con todo cariño, la biblioteca está ahí, pero lo mío es la archivística, o lo contrario, el archivo está ahí, pero lo mío es la biblioteca. Entonces, lo que tú decías, Ana María, los algoritmos y todo esto, ella misma dice, la IA dice que los sistemas granulados para la enseñanza, o sea, son mejor. Es mejor un sistema personalizado para Ana María, para Lidio, para Jairo Hernán, y no un sistema global. Y lo otro es que van en los tiempos nuestros también, porque así como hablamos de por la mañana, puede ser que yo sea un tipo muy ocupado y realmente tenga solo la noche para poderlo hacer. Pero la intención de esto, de que sea adaptativo, es que yo voy a tener toda mi motivación al momento que me vaya a sentar a estudiar o a aprender algo. Bien, Jairo Hernán y Ana María, gracias. Ahorita yo los estaba escuchando y estaba poniéndome un poco del otro lado, como si no conociera un poco del tema. Y no sé qué posibilidades abre este tema para que las personas no sientan que esto es aislar la pedagogía, aislar la educación, individualizarla, sino que realmente es integrarla de manera personalizada, pero finalmente es integrarla. ¿Cómo podemos cambiar un poco este chip? Bueno, yo me atrevo a decir, Liliana, antes de darle la palabra a Jairo Hernán, que el aprendizaje adaptativo no es una tecnología, se apoya en la tecnología, pero es una pedagogía. Es una forma en la que alguien puede acceder al conocimiento, en la que alguien puede aplicar el conocimiento que tiene, en la que alguien puede lograr una competencia sobre un tema. Entonces, haría muy mal la educación en rechazar una pedagogía que va al nivel del mundo de hoy, que era lo que decía Jairo Hernández hace un rato. Esto va a una velocidad a la que nosotros no somos capaces de pensar. Cuando yo estudiaba filosofía, la jefe mía en ese momento, eso era por allá en 2003, hace bastantico, y ella tuvo un viaje al MIT y volvió y me dijo, Ana María, usted no se imagina las cosas que yo vi. Y me contó que le habían dicho que esa era tecnología que iba a salir al mercado en unos años. Entonces, cuando nosotros accedemos a la tecnología de hoy, ya es vieja. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy ya tiene un modelo superior o lo hace la competencia. Entonces, necesitamos un ritmo que nos permita a nosotros adaptarnos y eso tiene que entenderlo la educación. No puede seguir existiendo el mismo modelo de profesor, el mismo modelo de enseñanza, de acercarse al conocimiento, porque la tecnología está mediando todos los aspectos del humano hoy. No, yo no, es muy difícil pensar en una persona hoy que, por ejemplo, no tenga un celular, que no tenga una televisión conectada a alguno de los sistemas de streaming, que no haya usado nunca jamás una inteligencia artificial. Es muy difícil de pensar. Además, y eso es difícil de pensar, pero es difícil entender cómo una persona no usa hoy, no se apoya en una inteligencia artificial. Y ese es el miedo que tienen muchas personas de quedarse sin trabajo. En mi opinión, yo no soy experta en temas laborales, ¿no? Pero las personas que pueden estar en riesgo de perder su trabajo es porque no saben cómo usar una herramienta como la inteligencia artificial para desarrollar sus trabajos. Entonces, la educación no debería desechar una herramienta pedagógica como el aprendizaje adaptativo porque le resulta muy útil. Y esa utilidad lo que hace es liberarle tiempo al docente para que haga otras cosas con los estudiantes, tenga más tiempo de enfocarse en lo que se tiene que enfocar y no solamente en sacar notas y poner números, porque eso, un número no significa que alguien sabe o no sabe algo. Significa que sacó un número de unas preguntas que le hicieron. Entonces, la educación no debería desechar la pedagogía del aprendizaje adaptativo porque además es una tendencia mundial. Muchas cosas nos llegan tarde aquí en Latinoamérica y esto no nos está llegando tan tarde. Entonces, las universidades las universidades, los colegios, cualquier centro educativo, debería aprovechar la oportunidad de subirse en el bus del aprendizaje adaptativo en lugar de desecharlo y ver cómo otros van a avanzar y ellos se van a quedar atrás. Pero no sé tú qué tenías por decir, Jairo Hernán. Pues mira, yo en ese punto, yo le soy sincero y lo comento, ya ves, lo único que yo me siento libre es lo que publico en LinkedIn porque siento que ahí puedo escribir lo que yo quiero y lo que me nace.
porque hay cosas que sinceramente a veces no se pueden decir. Pero ¿a dónde va el tema? Es que yo creo que el problema de la pedagogía no es de ahora, no lo va a mejorar la tecnología, porque si hablamos de la intermediación de un docente con un estudiante, en la modalidad presencial, distancia, virtual, con tecnología, sin tecnología, el problema va a ser siempre el mismo. La pedagogía y la didáctica es la que genera entre el estudiante y el docente, y el docente, el estudiante, el docente y el estudiante, entre ambos, son los que generan esa interacción de aprendizaje o no. Entonces, para poder avanzar con ella, yo creo que lo más interesante aquí es la automotivación. Yo siempre he estado convencido que uno puede ser un excelente docente. Yo puedo hacer todo en FOAM, en plastilina, en 3D, VR, adaptativo, todo lo que quiera, pero si el estudiante no está automotivado, ninguna herramienta, ninguna pedagogía, ninguna didáctica va a servir. Entonces, ¿por qué el proceso de transformarnos nosotros y entender que el aprendizaje adaptativo puede ser un sistema? Yo hoy más temprano lo hablaba, insisto, porque yo casi que me reafirmo que en este momento es la única opción para empezar nosotros. Miren lo atrevido que estoy diciendo. Digo, es la única opción para entender nosotros que no hay estudiantes, como lo dije antes, malos, sino que no hemos sabido llevar el proceso con ellos. Y como lo dije el sábado, yo hago mea culpa y yo colaboro mucho con el estudiante, yo les doy muchas oportunidades y bueno, y a veces digo, hubiese podido ser un poco diferente. Y esa es la capacidad que uno tiene que entender que una vez también se equivoca. Y entonces, ahora que uno conoce la tecnología que le ayuda, que me da un panel y me dice, mira, estos estudiantes son mucho más cumplidos, están desarrollando la actividad, este otro se ha quedado hace 3, 4 días, no se conecta. Eso empieza a generarle a uno como docente, venga, ¿qué está pasando acá? Mi estrategia no está funcionando, ¿cómo la modifico? Pero ahí es donde viene la IA, como tú decías, Ana María, a adaptarse al sistema. Y yo, como ser humano, a uno le cuesta. Yo puedo explicar algo en el nivel en el que estoy, pero si me piden que lo haga con un niño, quizás no voy a ser tan efectivo, ¿sí? O viceversa, o alguien de un colegio no lo va a hacer tan efectivo con alguien de una universidad. Entonces, ahí entra la IA. Y disculpa que haga esta aclaración ahora. El aprendizaje adaptativo no existiría si no existiera la tecnología, porque lo único que lo permite hacer es el machine learning, el big data, la inteligencia artificial. Antes hablábamos de aprendizaje personalizado, ese lo hacemos ahora como estamos nosotros, o yo voy y te visito, nos vemos en el parque, eso es, y vamos a hacer un trabajo así. Pero el adaptativo incluye tiempos, incluye el nivel en el que yo voy avanzando con el contenido y la misma IA va detectando si yo aumento, es decir, levanto más el nivel o bajo el nivel para que la persona me pueda entender. Entonces yo creo que la pedagogía va a ser siempre en cualquiera de los sistemas un punto clave que nosotros tenemos que seguir analizando y viendo cómo la tecnología nos acompaña. De acuerdo, Jairo Hernán. Me quiero detener un poquito en esto que estabas mencionando anteriormente sobre pues, los modelos pedagógicos, el actual y este que es del aprendizaje adaptativo. ¿Ustedes consideran que los índices de deserción y el bajo rendimiento académico que se enfrentan hoy en día las instituciones tienen que ver con este modelo de aprendizaje tradicional, con no adaptarse a la nueva tecnología para tener un nuevo modelo pedagógico que personalice, que vaya más allá y que esté más acorde con la forma en que están aprendiendo hoy en día las personas? Disculpa, Ana María. Total. Y yo lo voy a resumir y espero haber entendido la pregunta. Es muy sencillo. Cuando uno ve que un currículo le cuesta modificarse, cuando alguien le dice a uno, mira, ya tenemos todo listo para el segundo semestre de 2025, Jairo Hernán, ya la biblioteca no tiene nada que hacer. Nosotros iniciamos una campaña donde decimos, profesor, que su primera opción, no la única, su primera opción sea la biblioteca digital de la universidad. Hemos hecho pancartas, avisos, todo lo que quiera, y hemos difundido esto esperándolo. Pero la respuesta de muchos es, Jairo, mira, eso ya no se puede hacer. Nosotros ya programamos todos los cursos, tenemos las guías, y la pregunta es, ¿cómo así? O sea que si hay algo nuevo, no lo podemos modificar. Si llegó algo que transformó lo que estábamos aprendiendo, no lo podemos modificar.
Claro, yo creo que si yo empiezo a estudiar un programa, me doy cuenta que lo que estoy estudiando no me está llevando a mí a la excelencia, al conocimiento, sino que me está dando un contenido solo por cumplir, yo me aburro, yo me voy de ahí. Y es más, yo tengo otra experiencia, yo había dejado de certificarme en cosas porque yo ya le perdí mucha fe en ocasiones a las certificaciones. Hice un diplomado por ahí y me decían, ¿cuál es su objetivo, Jaironan? Y yo dije, volver a creer en que un certificado sirve, que va a constatar que yo aprendí, ¿sí? No que asistí, sino que yo aprendí. Entonces, cuando yo veo estos elementos del sílabo, de las guías, de los cursos en Moodle o Moodle o como lo llamen, o otro tipo de plataformas, y no se modifican porque ya está todo ahí y volver a cambiar todo, creo que hay un error. Y por eso es tan importante empezar a entender que esto es mucho más dinámico. Yo quiero agregar, quiero retomar un tema del que tú hablabas, Jairo Hernán, que es la motivación, ¿cierto? Pero quiero hablar también de voluntad. Se necesita voluntad para usar una guía nueva, se necesita voluntad para aprender, pero una vez la voluntad a veces no es suficiente, querer hacerlo no es suficiente. Entonces hay que disponer otro tipo de recursos, otro tipo de herramientas para que aquello para lo que se está usando la voluntad permanezca en el tiempo, es decir, que haya motivación. Estos recursos de aprendizaje adaptativo como el que tenemos nosotros estamos haciendo unos OVA que funcionan con aprendizaje adaptativo, individualizan la forma de aprender de cada estudiante, el ritmo que tiene cada estudiante, y lo que hacemos es mantener la motivación. Imaginémonos un salón de clase, cálculo diferencial, y el profesor los pasa al tablero y les dice, a ver, ¿cuál es la respuesta aquí? Digan, y lo hace mal, no, pero qué burro. Así era mi profesor de cálculo, qué burro, qué boba, qué tonta. ¿Y dónde está entonces la motivación? El estudiante quiere aprender, pero sin motivación no lo va a lograr. La motivación, de nuevo, individualizada, solo es posible con el aprendizaje adaptativo, porque no hay que motivarlos tampoco a todos al tiempo, porque en un aula de clase 5 que van más rápido, 10 que van más lento y otros que ahí van más o menos al ritmo del profesor, los que van lentos se van a aburrir, porque los que van rápido se aburren porque ya quieren más, nuevos ejercicios, más contenidos, pero los que van lentos se van a desmotivar. Entonces necesitan esas dos cosas y es algo que puede abordar el aprendizaje adaptativo porque de eso se trata esa adaptación, de darle a cada estudiante lo que necesita en el momento en el que lo necesita. Y eso me hace pensar en otro tema que es importante hablando de aprendizaje adaptativo, y es la realimentación inmediata. En un aula de clase es imposible que un profesor, pongamos un curso chiquito, 15 estudiantes, es imposible que un profesor haga realimentación a 15 y menos al mismo tiempo. Es imposible, pero la tecnología hoy lo permite. Entonces, voluntad más motivación, diría yo. Mira, Ana María, perdón, yo hablo desde la experiencia también en el sentido en que como docente virtual y cuando uno habla con otro tipo de docentes, uno les dice, profe, ¿por qué ven la virtualidad como la ven en ocasiones cuando a diferencia suya que se para en un salón y les dice a todo lo que le tiene que decir, les dice, pasado mañana, examen, nos vemos y chao? En la virtualidad pasa algo diferente y es que yo tengo 30 estudiantes, puedo tener 30 correos electrónicos y si no le contesté a uno, entonces luego me dice, profesor, usted no me ha contestado y me manda 2 y 3 correos electrónicos y él lo va a hacer porque además algo que tiene esto es que como no lo estoy viendo directamente, ¿sí? Entonces él es un poquito más atrevido y va a poder decir lo que piensa. En un salón de clases, aunque las relaciones son importantes y eso ahorita más adelante lo vamos a hablar, yo creo que es entender que esa posibilidad y esa libertad que se le da también al estudiante, porque nadie lo va a estar criticando, nadie le va a estar diciendo, ¿cómo que usted no entendió eso tan fácil? No, la IA no lo va a hacer, simplemente le va a seguir explicando. Y a futuro, yo estoy seguro que eso va a pasar porque ya la tecnología está. Quizás yo le digo, ¿sabes qué? Es que yo no lo quiero ver en un texto, yo quiero ver eso en un video. No, yo quiero ver eso en un podcast. No, yo lo quiero ver es, explíquemelo. Ay, hágame ahí, monteme una canción y me explica ese tema que yo soy bueno para las canciones. Eso va a ser el sistema. Ya existe la tecnología. No, así como vamos a Gama y le digo, prepáreme esta presentación y haga y conviértamelo en una página web, yo también le voy a poder decir, el sistema me va a decir cómo lo quiere que se lo entregue. Ya ChatGPT, cada momentico, cuando uno le pide ayuda, le dice, quiere que le haga una infografía, que quiere que le haga la imagen, todo de una vez.
Eso es un aprendizaje adaptativo. Y yo quizá tengo un modo de aprendizaje diferente al que tiene mi compañero, pero nadie me va a estar criticando y yo voy a poder seguir avanzando en ese ritmo. Por eso es que yo dije al principio que si uno tuviese que tomar una decisión, yo la tomaría de hacer una formación, y tú lo dijiste al inicio también con los docentes, pero ya, profe, listo, no vamos, pero empiece usted a cambiar, mire usted qué puede incorporar, cúmplale al sílabo de su programa, pero incorpore cosas nuevas desde ahora mismo, y eso va a hacer que haya un cambio. Y los de las bibliotecas, porque también quiero resaltar esto, pues van a dejar y de ese papel de solo estar como apoyo. Yo ya no me gusta escuchar que la biblioteca es apoyo, porque apoyo, no, nosotros somos motor de cambio, somos los que le podemos mostrar a los directores, a los rectores, a los vicerrectores, miren la nueva tecnología que hay, mire, esto es lo que hay. Ellos no lo van a buscar, ellos van a seguir en su mismo entorno porque ya lo conocen, y ya lo dije antes, vaya, dígale usted que cambia una guía o un curso de muro. Si se ponen bravos cuando se embolata un enlace y uno dice, pero profe, ¿por qué no lo buscó? Porque no lo hacen. Entonces nosotros tenemos que ser desde las bibliotecas los que también mostremos este tipo de eventos, este tipo de conexión. Y yo lo tengo por ahí pendiente, se lo mandé a varias editoriales de que suscribir en el 2025 2026, y parte es eso, el docente no sabe porque no conoce lo que nosotros sí estamos conociendo ahora. Entonces ser ese motor va a ayudar a que dinamicemos no solamente este tipo de perspectivas, de visiones, sino que ellos también empiecen a ver la biblioteca y nuestro funcionar de forma diferente. De acuerdo, Jairo Hernán. Para quienes nos están escuchando, de pronto ahorita se están preguntando en qué se diferencia un curso, una clase con aprendizaje adaptativo de un recurso tradicional, como un video, como una clase asincrónica o como un PDF. No sé si Ana María o Jairo Hernán o los dos me quieren como ilustrar un poco para que las personas que nos escuchan pues también puedan ver esta diferencia. Yo me atrevo a hablar primero, Jairo Hernán. Es que empecemos por qué es un PDF. Es un formato que es un documento que es portable. Es algo que yo puedo llevar. ¿Dónde lo llevo? En el celular, en el computador, me lo mando por correo. Eso es un PDF. Entonces, o un video con preguntas. Yo he hecho, todos hemos hecho cursos, ahora se me olvidó la plataforma y no es por no hacerle publicidad, pero todos hemos hecho cursos en los que entramos y es un video de alguien que está hablando y uno tiene una pregunta y ¿qué hace? Se fregó. Vaya al chat, ir al chat, qué pereza, yo no quiero hablar, no quiero además que la gente vea que yo tengo esta duda, lo que sea. Entonces, esos formatos son estáticos, son cosas que están ahí y no van a cambiar. Pero un recurso basado en la pedagogía del aprendizaje adaptativo es dinámico y es cambiante y no es lineal porque además es modular. Entonces, los formatos como el PDF y los videos son mucho más estáticos, pero el aprendizaje adaptativo permite entornos mucho más vivos. Mi profesor de antropología filosófica decía, vita in motu, lo vivo es lo que se mueve, lo que está vivo es lo que se mueve. Entonces, eso tiene los recursos de aprendizaje adaptativo. No son lineales, yo puedo empezar a aprender lo que no sé. No necesariamente tengo que reforzar 17, 18, 30 veces el conocimiento que yo ya tengo. Se adaptan a los estudiantes, eso no lo puede hacer un PDF. Hoy, por ejemplo, el Adobe tiene una inteligencia artificial, yo la probé, ¿cierto? Y me hace resúmenes y me responde preguntas de lo que yo tengo de un PDF, pero no se adapta a mí. Yo tengo que adaptarme a lo que la herramienta está en capacidad de hacer. Entonces, otra cosa es que la, mm, lo adaptativo hace perfiles. Un PDF no puede perfilar a la persona que lo está leyendo, pero el aprendizaje adaptativo sí. Toma información con cada interacción, en este caso de un estudiante que hace un curso, y los profesores pueden tener acceso a esa información y a esa analítica y tomar decisiones con base en eso. Pero ningún profesor puede tomar decisiones con el hecho de que un estudiante haya leído un PDF o haya leído un libro digital. Es un escenario muy distinto el del aprendizaje adaptativo y el de los modelos estáticos como un video o un PDF. Ana María, disculpa, recuerda esas opciones que cuando se trabaja con una OVA, cada vez que se lee,
un recurso o un contenido, ella le pregunta al usuario al final. Exacto, es que estos recursos lo que buscan es que una persona tenga, un estudiante tenga la competencia. Entonces, ¿cómo sabe cuando yo soy competente o no soy competente en algo? Pues yo le tengo que decir, yo tengo que interactuar. Y yo estoy fluctuando siempre entre la competencia, es decir, lo sé y no lo sé, y la conciencia y la inconsciencia. Soy consciente de que tengo este conocimiento, que es el escenario ideal. Todos los profesores quieren que sus estudiantes sean conscientes de sus competencias, pero el peor escenario es todo lo contrario, cuando un estudiante es inconsciente, incompetente, es decir, que no sabe. Porque cuando uno no sabe que no sabe, ni siquiera pueden llegar a mediar la voluntad. Ahí no hay nada que hacer, ese es el hoyo negro, ahí no hay nada que hacer. Entonces, esa interacción que se hace con esos recursos de aprendizaje adaptativo es lo que permite a la inteligencia artificial, a los algoritmos, tomar decisiones y mostrar más o menos contenido, realmente adaptarse. Es un PDF jamás lo va a poder hacer, porque es solamente un formato, un documento portable. Es otra función completamente distinta. Yo iba ahí al punto en que las experiencias que hemos tenido precisamente con las OVAs es que al final le preguntaba a uno de mis funcionarios, porque nosotros ya lo hicimos en nuestra biblioteca, fuimos pioneros con el uso de ella, que cada vez que lo leía le preguntaba si lo entendió, si no lo entendió, esas opciones que aparecían en la parte final. Y eso le permitía al sistema no decirle que usted, no, ya sacó un 1, sacó un 2, no, no, está, entonces le hace las aclaraciones o lo lleva a otro contenido con otro nivel, y eso es muy importante cuando hablamos de adaptabilidad. Y lo otro es que es la mía, o sea, es la línea mía, es mi ruta de aprendizaje, no es la de Ana María ni la de Lili, es la mía. Entonces, eso hace que yo se convierta como en un reto para mí. Yo aquí no estoy luchando en que Ana María o Lili es más inteligente que yo, no, es contra mí mismo. Yo esta vez sí lo voy a superar. Yo estoy mostrando esa capacidad. Voy a ver qué fue lo que no entendí. Y uno a veces le pregunta también a ella y ella le va mostrando entonces, aparte de dónde era lo que uno no estaba entendiendo. Eso es cuando hablamos de un sistema adaptativo. Por eso es que lo comento y lo vuelvo a decir, es tan difícil, creo yo, que con un sistema de estos un estudiante se quede. Ahora, puede ser que no dure 3 o 4 años una universidad, porque vamos a tener gente que lo va a hacer en un año y el otro en 6, pero eso va a depender del estudiante. Algunos tienen afán, otros no tienen afán. Algunos necesitan un título urgente, otros no lo necesitan. O sea, hay muchas posibilidades de necesidades internas humanas que van a determinar qué hace que yo me mueva. Entonces, y además lo otro, que la mayoría de estos sistemas tienen microcertificaciones. Entonces, eso también es otro elemento que transforma de forma estructural una universidad. Porque si yo genero los OVAs, me certifico en 4 o 5 niveles de los cursos que estoy viendo, quizá eso me dé a mí para obtener un diplomado, un certificado de diplomado, o quizá una especialización, qué sé yo. Eso va a depender de cómo las políticas de las mismas instituciones vayan adaptándose, como hemos dicho, a este sistema. Pero eso hay que hacerlo de verdad pronto. Y yo creo que la fecha que se tiene 2030 de las universidades, yo voy a ser un poco más atrevido, lo voy a mandar al 2028 diciendo que las universidades que no estén transformadas se van a quedar por fuera de esta situación, porque ya hay organizaciones, empresas, las mismas editoriales nos están ofreciendo a nosotros recursos, y entonces ya tener la certificación, lo más importante es que esa certificación evidencia una competencia y una habilidad. Y entonces a mí me llama el empresario y me va a decir, siéntese en ese computador y haga esto. Venga. Y yo, perfecto, se queda. Pero ya no va a ser, es que yo tengo mi título, mírenlo acá. ¿Y qué? ¿Qué sabe hacer con él? Eso es parte de este proceso tan interesante de cambiar una estructura que yo sé que para algunos suena como una utopía, pero a mí me alegra saber que en 1998, cuando nadie se imaginó el aula virtual, esa empezó a funcionar. Así que hay cosas que son inimaginables, pero son realizables. Me haces pensar en la necesidad de que el sistema, y hablo como sistema de políticas educativas, entiendan esta realidad. Estaba pensando, por ejemplo, en la acreditación de programas, en la acreditación institucional. Entonces, los pares están yendo y están poniendo chulos y están verificando qué cosas. Entonces, estos temas tienen que adaptarse también, las políticas tienen que recoger estas realidades
Por ejemplo, estas visitas de acreditación deberían empezar a revisar si estos temas se dan o no se dan. Y mucha de la tecnología que se usa en educación, pues porque nosotros tampoco no somos lo único que hay, tiene que verse reflejado en el cumplimiento de esos requisitos que tienen las universidades. Y como tú dices, la universidad, que para el 2028-2030 no se haya subido en este bus de la tecnología, no es ni siquiera que no le vayan a aprobar los programas, sino que los estudiantes no se van a interesar en entrar ahí. No se van a querer matricular en una universidad que no tenga adoptadas tecnologías que les permitan aprender. Entonces me parece bien interesante que lo menciones. Escuchándolos, en esto último que dijo cada uno, con este nivel de personalización y este nivel de adaptabilidad, un rector, un docente, un director de programa puede estar pensando cómo asegura la coherencia pedagógica si probablemente cada uno de sus 30, 40, 20 estudiantes va a un ritmo diferente y por un camino distinto. ¿Cómo pueden garantizar esa coherencia pedagógica? Yo ahora te doy la palabra, Jairo Hernán, porque yo creo que esta vez me voy a extender. Dale, dale. Ah, empiezo. Por favor. Ah, ok, listo. Mira, empezar con esto es cambiar toda una estructura. Y lo he mencionado, por eso me gusta el encuentro de hoy que lo estamos es conversando, ¿sí? Y dejando muchas reflexiones y a quienes están participando, yo espero, yo siempre digo lo mismo, una semillita, aquí simplemente que usted empiece hoy a decir, ve, voy a analizar esto, ya hay, algo cambió por haber asistido a este evento y eso es importante. Pero yo creo que esto es estructural porque con el aprendizaje adaptativo se va a acabar los semestres. Yo estoy seguro que una universidad, es que ya existen modelos, yo no quiero decir nombres, pero ya existen modelos y entonces ya no hay universidades en Colombia, en Bogotá, que ya implementaron esto que yo voy a decir, ya no hay semestres, ya no los hay, usted se puede matricular en cualquier momento y empieza a desarrollar sus contenidos, por eso decía antes, usted verá si se gradúa en un año o en 5, es decisión suya, se acaban los semestres. Ya todo lo que es el proceso de formación, apoyado obviamente con tecnología, el docente ya no necesita siempre un salón de clase, lo va a requerir para ciertas experiencias. Y entonces, por ejemplo, los laboratorios, las oportunidades de tener entrenamientos previos, digamos, con gafas VR sobre superficies o sobre anatomía, etcétera, antes de llegar a un laboratorio de química, en fin, pues van a tener una preexperiencia y cuando lleguen a ese momento real, pues ya va a minimizar el riesgo porque ya ha tenido la oportunidad de darse cuenta que cuando hizo el simulacro explotó algo en el laboratorio, pero nadie se vio afectado. ¿Por qué? Porque teníamos un sistema con tecnología. Entonces, hay unos cambios de la forma en que se enseña, de la forma de la asistencia, va a haber una forma en el cambio de la matrícula, en la forma de obtener las notas, porque ya no van a ser 4 notas por asignatura, esto va a ser microcredenciales, y si usted falló, ya no va a tener un 0 o va a tener que habilitar, lo que va a tener que hacer es usted volver a reengancharse con el curso, aunque eso no va a pasar, insisto, porque lo va llevando de la mano, y le va a decir, venga, usted falló en esto, pues otro mes se va a quedar acá, otros 15 días. Y el docente tampoco se va a perder, porque lo que va a hacer es mirar ese panel de control e ir entendiendo este estudiante por qué no está avanzando. Y es a él al que le va a pedir o le va a dar todo el apoyo. Y a los estudiantes buenos los va a convertir en monitores de esos otros estudiantes y quizá le va a poder dar la oportunidad a ese estudiante mejor de decirle, mire, usted ahora está practicando el liderazgo, esa es una competencia necesaria y además por hacer eso va a tener un apoyo mío en cuestiones, digamos, de nota o algo así por el estilo. Sí, hay transformaciones y yo estoy seguro que cuesta mucho entenderlas ahora, pero que van a pasar y ojalá que este video para la vida, cuando yo no esté, va a pasar eso. Gracias. Claro que va a quedar, Jair Hernán, y ojalá pase mucho tiempo de aquí a allá, que sean tus nietos los que lo vean. Pues mira, yo pienso que es un tema de calidad y yo con lo que voy a decir, por supuesto, no quiero ofender a nadie, eh, pero en general se necesita calidad, ¿cierto? Calidad en el docente, calidad en el recurso, calidad en el estudiante. Entonces, hay que asegurarse primero de que los contenidos sean contenidos de calidad.
¿cierto? O sea, para que esa adaptabilidad y ese ritmo distinto para cada estudiante sea efectivo y como tú dices, nadie se quede, que la herramienta pueda garantizar llevarlos a todos de la mano. Esto suena como en un kinder, pero es más o menos lo que hace. Se necesita que los contenidos sean de calidad. Un contenido de calidad también es un autor de calidad. Un contenido de calidad es un libro de calidad, es decir, un libro que es curado. ¿Cómo se cura un libro? Pues con pares, con revisores técnicos, con corrección de estilo. Entonces se necesita que haya de entrada un contenido de calidad que se vaya a transformar en un recurso educativo que cumpla con un cierto objetivo de aprendizaje. ¿Quién es el encargado además de garantizar que ese objetivo de aprendizaje se cumpla? Pues un diseñador instruccional, porque cada quien hace lo que le corresponde. Y puede haber ingenieros de prop, de software, gente inteligentísima, pero si no conoce, si no tiene conocimiento sobre pedagogía, sobre didáctica, sobre educación, tal vez no es la persona más indicada en asegurar que un contenido cumpla con un cierto objetivo de aprendizaje. Entonces, los recursos, tú lo mencionaste también hace un rato, los recursos educativos con la duración que tengan, tienen un objetivo de aprendizaje general, pero son contenidos modulares. Eso significa que hay objetivos de aprendizaje mucho más chiquitos adentro. Entonces, la plataforma pregunta, usted, mentiras, un profesor en un salón pregunta, ¿ustedes entendieron la diferencia entre gasto y costo? Y todos sí. Y el profesor le pregunta a Pedro, y justo Pedro sí sabía, pero al lado Natalia no tenía ni la menor idea, pero el profesor ya asumió que sí. Entonces, el recurso adaptativo pregunta y le dice a la gente, ¿usted está segura de este contenido, de este conocimiento que tiene? Y la gente dice que sí, pero responde las preguntas mal. Entonces, la inteligencia artificial y el algoritmo van reconociendo eso y eso es lo que se va adaptando. Entonces, hay contenidos que son de calidad, curados por los diseñadores instruccionales y la adaptabilidad se da porque esto es, em, esto es modular y esto es lo que garantiza que se tenga la competencia, que se tenga realmente ese contenido esencial a partir del ritmo de cada estudiante. Eso es lo que quería decir Liliana en esta pregunta. Gracias, Ana. Pues creo que Lili, nos ha quedado muy claro. Cuéntame. perdona, es que Ana María acaba de decir algo muy importante. Y mira, yo estoy de acuerdo con que obviamente los contenidos tienen que ser curados, información confiable. Ahora hay un mundo de desinformación impresionante. Eh, yo trabajo mucho últimamente probando la IA y las respuestas a veces son muy erróneas. O sea, casi que del 100% yo me atrevo a decir que al 50% hay que dudarlo. Y precisamente sobre eso viene otro tema que nos lo puede dar el aprendizaje adaptativo y la tecnología, que es la redundancia de la información. Cuando antes nosotros, en épocas antiguas, a mí me decían que eso no era bueno, ahora es válido. ¿Por qué? Porque si yo encuentro cifras en 3 libros que me dicen 20, yo voy a decidir, oiga, esto me lo dice la editorial A, B y C, o el autor ABC, es 20, es 20. Pero si yo leo 3 libros o 3 contenidos, uno me dice 18, 11 y el otro 4, uy, ahí yo ¿qué tengo que hacer? Me toca ponerme a investigar y a trabajar más. Entonces, cuando yo hablo o tú decías, perdón, de los contenidos, yo acá apunté algo y es que necesitamos varias visualizaciones para poder llegar a una coherencia. Y esa coherencia o esa toma de decisión, ¿quién la toma? El estudiante. ¿Y cómo podemos garantizar que ese conocimiento que se está formando sea el que debe tener por la calidad de la información? Información no es conocimiento. Entonces, si la información es buena y yo la proceso, la convierto en conocimiento y sé qué hacer con ella, entonces ahí sí hay una experiencia y eso me va a servir a mí. De resto, entonces, simplemente es más información. ¿A dónde quiero llegar con esto cuando tú hablas de los contenidos? El contenido es clave y pasa cuando uno como docente a veces se pregunta, ¿yo soy conocedor? ¿Tengo la experiencia o simplemente soy un transmisor, un intermediario entre una teoría que yo no sé y al estudiante? Ejemplos. Entonces yo soy un docente de negocios, pero en la vida he tenido un carrito de dulces o una ventanilla, nunca he tenido nada. O sea, hablo desde la teoría, o sea, nací de la teoría, estudié como docente, ahora, me egresé, ahora soy docente,
pero no tengo ese conocimiento. Ahora con los sistemas adaptativos, ¿qué se van a incorporar? Mira, hoy porque yo sé que ya el tiempo no nos da, pero yo había pensado en traer a la invitada y hoy hablé con ella, a la señora o señorita o hombre o señor, porque no sé qué es, y preguntarle a ella directamente. Pero hoy hablé con ella 2 horas antes de ingresar al evento y le preguntaba cosas similares y ella, por ejemplo, claro, ella siempre nos va a decir lo mismo y en este caso yo le decía que lo reafirmara. La calidad de la información es fundamental en un sistema de aprendizaje adaptativo. O sea, es nosotros, el que genere ese contenido, tiene que haber investigado y reunido varias fuentes para poder generar ese tipo de curso. Y nosotros así, una vez curado, evaluado, podemos garantizar que el estudiante, una vez logre ese certificado en el mes, a los 2 meses o los 3 meses, estamos nosotros satisfechos de decir, si lo logró es porque tiene la habilidad y la competencia. Así es, Jairo Hernán. Y bueno, si nos queda muy poquito tiempo, yo creo que valdría la pena pensar en otra sesión para continuar esta conversación tan interesante. Me gustaría que si las personas que nos están viendo tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat de preguntas y Liliana, respuestas mientras, y hay unos comentarios. sí, yo estaba viendo unos comentarios y tal vez mientras alguien se anima a hacer una pregunta, no tenemos mucho tiempo y sería bueno otra sesión, otro enfoque, invitar de verdad a alguna inteligencia artificial para que nos vaya respondiendo, para que también veamos cómo se equivoca, cómo se puede corregir. Eso me parece bien interesante, Jairo Hernán, pero quisiera añadir algo que no quiero que dejemos atrás y es que cómo podemos avanzar con esto. O sea, sabemos que hay que usar inteligencias artificiales, sí, pero ¿por dónde arrancamos? ¿Cuáles son esos niveles de voluntad que tiene que haber? Entonces, yo quiero cerrar diciendo que se necesita, por supuesto, una cultura institucional. Eso lo tiene muy claro Jairo Hernán, que sabe que su biblioteca no es un repositorio, no es un lugar que está lleno de cosas que alguien cuando necesita va y busca, sino que es un motor. Se necesita voluntad institucional para reconocer que hay recursos que son motores y son herramientas y son facultades y son posibilidades de hacer otras cosas más. Se necesita también capacitación. Los estudiantes son mucho más nativos para esto y van a aprender cómo funcionan las cosas, pero los profesores de pronto algunos no. Se necesita infraestructura y se necesita que además eso sea sostenible en el tiempo. Y por último, es lo primero en lo que se piensa, pero además no suele ser lo más importante, recursos económicos, porque la plata saldrá de algún lado. Si de verdad es algo a lo que se le ve lo bueno, esa plata va a salir de algún lugar, pero y no quería dejar que esto, o sea, dejar esto en el aire, porque me parece importantísimo tener en cuenta esos niveles de voluntad que se necesitan y recursos para avanzar. Mira, ya estamos finalizando. Yo por acá veo en el chat alguien que dice que ve la inteligencia artificial, es un anonymous, pero no importa, me parece interesante lo que está comentando, porque él dice que eso puede generar como una dependencia, en el sentido en que ellos hagan las evaluaciones, ya que se puede notar que ellos no quieren leer ni tampoco quieren investigar y que todo lo haga la IA, ¿sí? Que dónde se queda entonces la parte del aprendizaje. Precisamente lo que hace el aprendizaje adaptativo es eso, es que ya genera una motivación, como lo indicaste antes, Ana María, diferente. Es una motivación donde ya es lo mío. ¿Y por qué estoy automotivado? Porque es que yo elegí el curso. Yo no estoy, es que es otro cambio que se me queda por fuera. Antes uno se burlaba porque, y me acuerdo que habían propagandas en televisión que decían zootecnista, no me acuerdo, abogado, por decir algo así, y todos nos reíamos porque que la universidad de garaje, pues resulta que yo podría ser un zootecnista abogado ahora. ¿De qué va a depender? Ahora sí vamos a entender lo que son los créditos. Los créditos se han venido manejando de una forma en que realmente, y lo digo también con todo respeto, es que yo soy el que elijo los cursos que quiero hacer. Y entonces con base en eso, yo incluso puedo obtener un título que no está originalmente planteado en una universidad. Entonces yo elijo, yo quiero programación, escojo este programa, quiero zootecnia, tal cosa, en fin, yo mismo voy generando mi curva, lo que a mí me interese por mi experiencia. Ah, es que yo trabajo en una finca cafetera, es que yo trabajo en tal lado, pues busco lo que necesito y no lo que me están dando los demás. ¿Por qué? Porque esos contenidos, esos planes de estudio que a veces son rígidos, pues
yo necesito que se adapten a mí. Entonces yo soy el que voy a diseñar mi propio plan. Eso es lo que yo voy a hacer. Ese era un punto que quería destacar. Y lo Y segundo, sabes qué, perdóname, te interrumpo porque tranquila. tú dijiste al principio algo que es bien interesante y es que el cartón, el certificado, el diploma hoy en día no significa nada. Nadie puede poner a un cartón a resolver un problema. Alguien puede tener 3 especializaciones, una maestría, 2 doctorados, hizo 3 postdoctorados por allá y tiene 25 años, 30, 32 años y no sabe resolver un problema en el entorno laboral. Entonces el cartón no es nada. Si alguien elige su propia ruta y con eso aprende a solucionar problemas en la vida real y en el entorno laboral, eso es lo ideal, porque nadie contrata un cartón. Hoy las empresas están contratando personas con habilidades y no personas con títulos. Me parece bien importante que lo hayas mencionado. Claro, Ana María, es que ese es otro tema importante, porque ayer nomás por la noche, con unos amigos que hoy están viajando a Nueva York, hablábamos del tema y uno de ellos me decía, mire, Hernán, yo solo tengo un pregrado y he hecho un montón de cosas. Y yo le dije, hay gente que tiene posgrado, doctorado y todo eso. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Por eso, cuando a mí me piden mi historial de lo que yo he estudiado, yo les digo, no, permítanme mostrar lo que yo he hecho, porque eso cambiaría. Y eso, yo creo que esa mentalidad, imagínense nosotros diciendo, es que yo hice esto. Mire, disculpen, haber creado el programa virtual, yo siempre me siento muy orgulloso de eso porque fue una idea mía, no fue de un docente, yo era un administrativo, era un estudiante, yo no tenía estudios de nada y nació una idea como esa. ¿Cuánta gente está estudiando hoy en ese programa virtual por esa pequeña idea que tuvo este personaje? Pero ¿a dónde voy con eso? Que así pasan muchas cosas. Entonces, gente que tiene muchos títulos, pero en realidad nunca ha hecho algo efectivo por la sociedad, por nadie. Y hay gente que medio ha estudiado, hay gente que no ha estudiado y ha hecho cosas maravillosas, hay gente que estudia, hace un pregrado y hace cosas geniales, y hay gente que sí, también puede tener posgrados y hace cosas geniales, como hay otros que en la vida han hecho nada, solo sumar y sumar. Los hombres acreditaciones o certificaciones, soy el hombre certificado, algo así por el estilo. Claro, yo creo que todo eso es lo que tenemos nosotros que empezar a cambiar. Y con esto voy a finalizar para no irlos a aburrir. Viene otro tope aquí que se llama la brecha digital. ¿Por qué? Porque muchos van a decir entonces que, pero mira, el curso adaptativo necesita conexión a Internet, necesita computadores, necesita dispositivos. Ahora que estuve en Kipdo, yo hice esa pregunta y me encantó escucharlos a ellos porque todos tenemos una imagen. Yo nunca había estado en Quibdó. Les cuento que mi corazón se quedó allá también, pero déjenme decirles algo. Yo pensaba, como a uno le venden cosas, ¿sí? Y yo decía, no, allá quién sabe qué, no, ¿qué va? La gente me decía, mira, estoy haciendo mi doctorado, estoy haciendo mi maestría, y yo pregunté, ¿y la gente acá tiene dispositivo? Pues disculpen la montañerada mía y disculpen la expresión, pero como a mí me han dicho que no, que allá es puro sufrimiento y cosas así, pues resulta que me dicen que sí, que la conectividad, pues a veces tiene su situación, pero para eso está la tecnología. ¿Cuál tecnología? Pues que una empresa va a poder coger las antenas de Starlink, que de hecho sacaron una nueva versión ahora, bajó el precio y yo le coloco un panel solar, entonces la alcaldía o una empresa va a poder colocar nichos, no sé cómo los vayan a llamar, con panel solar y con conexión a internet. Allá esos sitios, sea el día de mercado o un viernes, etcétera, la gente va a poder ir a descargar su curso y va a poderse ir para cualquier lado, no importa dónde se encuentre. O miren, y con esto para que analicen, en La Guajira me puse a analizar que hicieron un proyecto y yo le pregunté a la gente qué es lo que más entendemos todos que querían en La Guajira, que el agua. Y resulta que lo que más votaron en su momento era que les hicieran un sistema de conexión para cargar sus celulares. Imagínense eso por la mente mía jamás hubiese pasado. ¿Por qué? Porque tenemos burbujas de información y esas burbujas de información nos cuesta mucho romperlas, ¿sí? La IA nos rompe esa, la del idioma, la de las regiones, todo lo hace. Entonces hay que empezar a conocerla, porque eso hay que hacerlo, conocer la IA, cómo funciona, para saber hasta cuándo la dejo actuar y siempre entendiendo que el responsable del que firma, lo que genere la IA o lo que haga es uno, ¿ok? Bueno, Jairo Hernán, Ana María, muchas gracias. Creo que pusimos sobre la mesa varios temas que nos invitan a reflexionar. Eh, Nos comprometemos a hacer una segunda sesión, como dijo Jairo Hernán, y aquí en Preguntas y Respuestas, Sandra Jaramillo, con una IA de invitada para poder hacer una charla en común. Em,
Eduard Puerto, que es director de la biblioteca de la Francisco de Paula Santander de Cúcuta, también quedó bastante interesado. Entonces creo que podríamos hacer incluso hasta 2 sesiones más, pero bueno, planeémosla para hacer una nueva. Hoy hablamos de personalizar para transformar la pedagogía de la educación, de poner el estudiante en el centro. Y pues espero que esta charla los haya invitado a todos a reflexionar sobre no el futuro de la educación, sino el presente que ya estamos viendo, porque la IA ya está transformando absolutamente todos los espacios eh, sociales, culturales, económicos, y tenemos que estar ahí. Entonces, muchas gracias a Javier Hernán, Ana María, a todos los asistentes. Hasta una nueva oportunidad. Que estén muy bien. Feliz tarde. Gracias. Gracias a todos, muy amables. Un abrazo.